Ricardo Trotti, de nuestro compañero técnico y de logística Alfonso Juárez y de nuestro colega periodista Emilio Sánchez. Le damos las gracias a todos ustedes por participar. Tenemos con nosotros a Joseph Bosch. Él es vocero en español de la Organización Mundial de Comercio y él se encuentra en este momento en Ginebra, Suiza, donde ya son las 5 de la tarde, ¿no? Cerca de las 5. Las 4 de la tarde. Está comenzando, dice él, la primavera por ahí. Así que le agradecemos a Joseph, que es un periodista con muchos años de experiencia en agencias de noticias y en otros medios importantes antes de trabajar con la OMC. Le agradecemos a él que nos dé su tiempo y nos ofrezca estas explicaciones. ¿Por qué el comercio? El comercio es, si se quiere, el corazón de la economía, y la economía sin duda es una de las actividades más importantes que el periodismo tiene que abarcar. Este tema es un poco a veces complicado, es un poco a veces difícil de cubrir. Por eso el objetivo de esta charla y de este tipo de presentaciones es tratar de ayudar a que los colegas periodistas de todo el hemisferio se compenetren un poco más en este aspecto de las coberturas internacionales, que a la vez son coberturas muy nacionales, porque ya el mundo está tan interconectado, esta globalización que venimos arrastrando desde hace varias décadas es precisamente eso, es comercio. Entonces, por eso es que Joseph está acá con nosotros y por eso es que les agradecemos a ustedes que estén también acá. Como siempre, agradecer a Telefónica, nuestro principal patrocinador, que hizo posible este centro digital con el que semana tras semana llevamos a ustedes distintos enfoques, distintas conferencias sobre periodismo. De nuevo, les suplico a todos ustedes que se mantengan en contacto, que después que esta charla termine, no pierdan el contacto con el centro digital. Visítennos en nuestra página web, que es cipiapa.org/centro-digital. Se la estaremos escribiendo en el chat. También tenemos un blog que estaremos haciéndole llegar la dirección en este chat. Y el hashtag para Twitter es hashtag Centro Digital CIP. Hashtag Centro Digital CIP. No quiero demorar más. Estamos ya a tiempo. Alfonso, estamos grabando. Muy bien, adelante, Joseph. Estamos escuchándote. Bueno, pues muchas gracias, Horacio. Es un placer para mí estar participando por primera vez en este tipo de conferencias virtuales. No ha sido fácil establecer la conexión, pero bueno, ya tengo al menos la experiencia para la próxima vez, o sea que vamos a hacerlo, espero, varias ocasiones. Un saludo muy cordial a todos. Buenas tardes o buenas mañanas, buenos días, al menos buenas tardes desde Ginebra. Mi intención esta tarde va a ser hacer una pequeña presentación de lo que es la OMC para que los periodistas que cubren cuestiones de comercio y cuestiones económicas sepan más de la organización y los que ya la conocen, refrescarles un poco la memoria y quizá abordar temas que son de actualidad. Porque al margen de esta presentación que tengo aquí, pues espero que haya también un tiempo para preguntas y respuestas y así podamos solucionar las dudas que los periodistas o cualquier otro participante tenga y así la OMC sea un organismo más conocido, insisto, a la hora de escribir de ella, a la hora de referirse a ella cuando se trata de escribir artículos de economía, de comercio o de globalización. Entonces vamos para allá y yo siempre comparo a la OMC, porque es un sistema de reglas, con el tráfico de una gran ciudad y precisamente para lograr que el tráfico de esta ciudad, grande o pequeña, fluya de una forma bien, para que no haya accidentes, para que todo el mundo pueda ir a su destino de una forma eficaz, existen las reglas de tráfico, existen los pasos de peatones, los semáforos, las señales. Es importante para que los coches circulen por la ciudad o los carros circulen por la ciudad,
que haya estas reglas. Porque si no hay estas reglas, ¿qué pasa? Se producen accidentes. Así de simple. La OMC, y aquí está la comparación, no diseña las calles de la ciudad, no le dice a nadie qué tipo de coche tiene que comprar ni qué mercancía tiene que llevar en su coche. La OMC lo que hace es poner las señales de tráfico para asegurarnos que la gente que tiene algo que vender o algo que comprar en el mundo del comercio internacional pueda hacerlo de una forma regulada y de una forma eficaz y sin problemas. Entonces, ¿qué hacemos en esta organización que a veces algunos la consideran misteriosa y no tiene nada de misteriosa? Bueno, aquí veo que falta una pantalla. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es establecer reglas para apartar obstáculos del comercio. Yo no he dicho que lo que queramos sea establecer el libre comercio, porque es complicado, dado las diferentes situaciones económicas de los países del mundo. Eliminar barreras comerciales no es factible en estos momentos. Entonces, lo que hacemos es apartar obstáculos, poner reglas para apartar obstáculos para que el comercio siga un rumbo eficaz. Negociamos acuerdos comerciales. Esto es lo que hacemos constantemente. Hay uno del que, si acaso luego puedo hablar más extensamente, que llevamos 12 años negociándolo. Ha sido difícil, es todavía difícil, por estos intereses contrastados que tienen los diversos países. Explicaré también el por qué es difícil llegar a estos acuerdos. Es decir, establecer reglas, negociar acuerdos y la tercera cosa que hacemos es solucionar conflictos entre miembros. Y personalmente esto es lo que me ocupa la mayor parte del tiempo a mí, porque yo sigo el órgano de solución de diferencias, recibo muchas consultas referidas a conflictos comerciales. Esta mañana, por ejemplo, he estado contestando a dos periodistas de Panamá y a otro de Venezuela por el problema que está surgiendo ahora entre los dos países. Venezuela dijo que quería romper relaciones diplomáticas, comerciales y económicas con Panamá. Hay un problema de pago de deudas. Panamá ha dicho que está muy preocupada por esta situación. Entonces a mí me han dicho, bueno, ¿y qué hace la OMC? Bueno, pues de momento lo que hace es escuchar la preocupación, en este caso de Panamá, y lo que ha dicho Venezuela, y luego si llega al caso de que se plantea una cuestión en el órgano de solución de diferencias, pues ahí estaremos para solucionar el problema. Pero de esto también hablaré, si acaso, un poco más tarde. Dos ideas clave para entender la organización. La primera es que es una organización dirigida por sus miembros. Nada puede hacerse aquí sin el acuerdo de todos los 159 miembros de la organización. Es decir, tenemos 159 gobiernos que dialogan y negocian para entenderse en el mundo de las relaciones comerciales internacionales. Es decir, el poder de la OMC no está en manos del director general, no está en manos de la secretaría, no está en manos de los funcionarios, está en manos de sus miembros y los miembros lo ejercen de forma colectiva. Es, por tanto, una organización intergubernamental y no supranacional. La segunda idea clave. Me está jugando una mala partida mi presentación. Pero bueno, segunda idea clave. Las decisiones se toman por consenso. Todas las decisiones se toman cuando no hay ninguna objeción para su aprobación. Aquí se llama eso la regla de oro de la organización. Yo digo que sí, es una regla de oro, pero también es una pesadilla, porque ponerse de acuerdo 159 gobiernos estarán de acuerdo conmigo en que es muy complicado. Nadie está forzado por ninguna mayoría a tomar una decisión y todos los países conservan su soberanía, esto es muy importante para un gobierno, y pueden defender sus intereses nacionales a través del veto. Es decir, primera idea clara,
una clave, una organización dirigida por sus miembros. Segunda idea clave, los miembros deben llegar a un consenso para conseguir una decisión. Entonces, el consenso hace a la OMC equilibrada, porque todos los miembros tienen la misma representación y participan de la misma forma en el proceso de toma de decisiones. Esto hace a la OMC imparcial, porque se escuchan todas las opiniones y, sobre todo, se respeta a todos los miembros. Y eso convierte a la OMC en responsable ante los propios gobiernos que la forman. El consenso, insisto, es sí la regla de oro, pero como he dicho también es una pesadilla porque produce frustraciones, hay largas y difíciles negociaciones, el resultado suele ser insatisfactorio, pero bueno, lo que nosotros decimos en la Secretaría es que si todos están insatisfechos de la misma manera, al menos hemos logrado un equilibrio perfecto. Y lo que dijo cuando la negociación para el acceso de Rusia a la OMC, lo que dijo el principal negociador ruso cuando le preguntó en una rueda de prensa, le preguntó a un periodista, bueno, ¿usted está contento con el resultado de la negociación? Y él dijo, yo no estoy contento y no creo que mis asociados comerciales, los otros países, lo estén. Pero si ninguna de las partes está satisfecha, eso quiere decir que el acuerdo es justo. Y luego el consenso también a veces lo que hace es la necesidad de poner en los acuerdos un lenguaje diluido y ambiguo, que a veces los abogados dicen, pero ¿cómo se atreven ustedes a firmar estos acuerdos en los que el lenguaje no es todo lo claro que debiera ser? Bueno, porque a veces el lenguaje del compromiso es la ambigüedad y para alcanzar un acuerdo difícil es necesaria esta ambigüedad. Principios básicos de la OMC, un poco la filosofía que gobierna esta organización. La primera es el concepto de nación más favorecida. Hay que dar un trato igual para todos los asociados comerciales. Es decir, todos los asociados comerciales de un país son su asociado más favorecido. Hay que dar un trato igual para todos. El segundo principio básico es el trato nacional, que quiere decir que no se puede discriminar contra productos importados. Evidentemente, todo gobierno tiene derecho a poner aranceles, impuestos para los productos de importación. Esto es una forma de defensa de los intereses nacionales, de defensa también de la producción interna. El producto que viene de fuera se le grava con una tarifa, un arancel, pero una vez este producto está dentro del país, no puede sufrir ninguna discriminación. No se puede decir, por ejemplo, no, estos tomates que han venido del país vecino solo pueden venderse en tal región o en tal ciudad. No. Cuando un producto entra en un país, tiene que tener el mismo trato que todos los que se producen en el propio país. Es decir, nación más favorecida por un lado, que es dar el mismo trato a todos, y trato nacional, no discriminar contra los productos importados. Ahora mismo tenemos 159 miembros activos, yo creo que es más del 85% de los países del mundo. Los últimos en entrar fueron Rusia hace un año, bueno, hace casi 2 años ya, en el agosto de 2012. También entró simultáneamente Vanuatu. Fíjense la diferencia entre un país que geográficamente es el mayor del mundo, si no, sí creo que es el mayor del mundo, y Vanuatu, que es uno de los más pequeñitos, pues ahí están con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y también han entrado recientemente Laos y una antigua o una ex república soviética, Tayikistán, entraron el año pasado. Yemen entró también en la última en la última conferencia ministerial que fue en Bali en diciembre del año pasado. Y luego hay 24 países más que están en negociación para convertirse en miembro cuando esta negociación haya concluido. Ahí hay algunos nombres, Argelia, por ejemplo, Bielorrusia, Kazajstán, Líbano, Bosnia, Serbia, etcétera, hasta un total de 24. Presupuesto de la OMC. Bueno, otra pantalla que veo que no sale. Afortunadamente lo tengo aquí escrito. El presupuesto son
unos 200 millones de dólares, que equivale a 200 millones de francos suizos, que es como lo contamos aquí. Este es el presupuesto para este año 2014. Como hay una situación todavía de crisis económica en el mundo, no hemos cambiado este presupuesto porque los miembros han pedido que efectivamente lo mantengamos limitado. Este presupuesto es el mismo que tuvimos en el 2013, lo que quiere decir que hemos tenido que ahorrar bastante. Hay 640 empleados en la Secretaría, en la OMC, entre los que estoy yo, de 77 países distintos. La única condición que hay para que una persona pueda trabajar en la OMC es que su país sea miembro de la organización. Y en el caso de los países que veo que están representados aquí y que corresponden a la audiencia latinoamericana, pues todos lo son. El presupuesto lo pagan evidentemente los miembros. La Unión Europea paga casi el 40% del presupuesto, pero claro, ahí están potencias económicas como está Alemania, que paga el 8,5% de esta contribución, el Reino Unido, Francia, etc. Estados Unidos es el país en sí solo que contribuye más al presupuesto de la OMC, al margen de la Unión Europea, con un 11,7% del presupuesto. Y luego está China, por ejemplo, que paga el 7,7%. Es curioso observar que desde que China entró en la OMC hace unos 12 años, su contribución se ha más que doblado. Y en cambio, por ejemplo, la de Estados Unidos, que antes era del 14%, se ha reducido un poco porque cuando entra un nuevo país no aumenta el presupuesto, sino que se distribuye la carga entre los demás. Estructura de la OMC, bueno, aquí tampoco veo que sale, tendré que hablar con el técnico a ver qué ha pasado con esta página o con estas páginas, pero bueno, la estructura es: conferencia ministerial es el órgano más importante de toma de decisiones. Se reúne cada 2 años, la última reunión fue en Indonesia en diciembre del año pasado y la próxima todavía no sabemos. Se había hablado de Perú, pero últimamente no parece que Perú esté tan interesado. Eso tiene que ser un país miembro de la OMC que proponga que los demás se reúnen ahí por las razones que considere más oportunas. Pero la conferencia deberá ser a finales del año que viene. Entonces, después de la conferencia ministerial viene el Consejo General, es un poco como nuestra Asamblea General, y ahí están representados todos los miembros. El Consejo General, por ejemplo, se reunió el lunes pasado y lo hace cada 3 meses. O sea que el lunes pasado fue la primera reunión de este año y ya se empezaron a tomar las decisiones de este año. Una de ellas, por ejemplo, fue el cambio de presidente, porque el cargo de presidente del Consejo General, que siempre es un miembro de la organización, se ostenta por 1 año y luego todos los distintos comités y los distintos grupos de negociación también se cambian cada año. Actualmente, el presidente del Consejo General es el embajador de Canadá. Hasta ahora lo había sido el embajador de Pakistán. Y, por ejemplo, hay bastantes diplomáticos latinoamericanos que este año van a ser presidentes de diferentes grupos de negociación o de comités técnicos. El más importante es Fernando de Mateo, que es el embajador de México, que va a ser durante este año el presidente del órgano de solución de diferencias. Es decir, conferencia ministerial, Consejo General, y luego ya viene, como por ejemplo, uno de los episodios claves de la OMC, el órgano de solución de diferencias, del que también voy a hablar un poco más tarde. Y finalmente, como una de las palabras, además de las reglas, del equilibrio de lo que estaba hablando hasta ahora y el consenso, una de las palabras claves de la OMC también es la transparencia. Hay un organismo que se encarga de examinar las políticas comerciales de los países para que todo el mundo sepa a qué atenerse a la hora de comerciar con un país determinado. ¿Cómo adherirse a la OMC? A ver si tenemos suerte, sí.
no hay que hacer nada más que dirigir una carta al director general, pero como he dicho antes, el director general no toma las decisiones. El director general traslada la petición al Consejo General, que es el que debe aceptar la solicitud y constituir un grupo de trabajo. Y luego el candidato ya se convierte en observador y puede, durante el periodo que dure la negociación, puede sentarse a la mesa, escuchar, establecer, a ver cuáles serán mis alianzas cuando yo sea miembro, ver cómo funciona el organismo, es decir, participar de alguna forma en todo el trabajo, pero sin poder vetar nada, sin poder tomar decisiones, porque esto solo es para los que son miembros. Entonces, una vez que se ha abierto la negociación, el candidato debe suministrar la información necesaria que afecte a sus relaciones comerciales internacionales y empiezan las negociaciones en dos frentes. Uno es el bilateral, porque todos los países que quieran establecer una negociación con este candidato podrán hacerlo, y luego multilateral, porque en esta negociación todos los países que son candidatos tienen que adaptar su legislación comercial internacional a las normas ya establecidas en la OMC. Luego, el grupo de trabajo, al cabo de un tiempo, que puede ser desde 1 año y 6 meses, creo que fue el plazo más pequeño, hasta 18 años que tardó Rusia, después de esta negociación se cierra la negociación, se trasladan todos los documentos al Consejo General y el Consejo General es el que, por consenso, invita al candidato a adherirse. Y eso normalmente se produce en las conferencias ministeriales. Luego, el Parlamento del país que hasta ahora ha sido candidato y que ha sido invitado a ser miembro, debe ratificar los acuerdos y al cabo de un mes es cuando este país se convierte en nuevo miembro. ¿Por qué ser miembro de la OMC? Me preguntan bastantes veces los periodistas. Bueno, pues porque para un Estado, para un país, es muy importante integrarse en un sistema multilateral que cada vez está más entrelazado. Y en este sistema multilateral hay reglas, hay derechos y obligaciones, y eso es importante para que cada miembro activo del comercio mundial pueda participar en el comercio multilateral, porque si uno no es parte de la OMC, puede ser víctima de discriminaciones, puede tener problemas en el comercio con otro país, pero nosotros decimos, no, si no eres miembro, no vengas aquí a solucionarlo, porque este es a gran escala un club en el que se solucionan los problemas de los miembros. Entonces, el miembro se integra en este sistema multilateral, tiene acceso a los mercados de los demás sin discriminaciones o condiciones políticas, tiene un sistema comercial estable, porque es la base de esta estabilidad la dan las reglas que ha negociado con los demás y que forman parte de un tratado internacional del que la OMC es depositaria aquí en Ginebra, participa en un sistema comercial estable, fiable, porque todo el mundo sabe a qué atenerse cuando tiene que enviar mercancías a ese país, y luego transparente, porque todas las decisiones económicas que afecten al comercio que se tomen deben ser comunicadas a la OMC y la OMC las pone a disposición de todos sus miembros. Y luego, claro, participa en las negociaciones multilaterales. Si un país o un grupo de países quiere orientar el comercio internacional hacia uno u otro lado, aquí es la forma, aquí es el lugar donde debe hacerlo. Si uno no es parte del sistema multilateral, no tiene la capacidad de influenciar el futuro a través de las negociaciones multilaterales. Y luego, cuando tiene un problema con otros, aquí está el órgano de solución de diferencias, que es como un tribunal para defender los intereses de este miembro. ¿Todo va bien por ahora? Sí, ¿no? Continúo. Soy consciente del tiempo. Haré las cosas resumidas para dar tiempo a que la gente pregunte, pero de momento creo que vamos bien, ¿no? Josep,
Bueno, Si me sí, permites, yo lo que quería era recordarte que sería bueno que los participantes, si tienen, vayan elaborando sus preguntas para presentártelas, dejar unos 20 minutos al final de la presentación para que ellos perfecto. puedan dirigir sus preguntas directamente. Voy Adelante. a hablar durante unos 10 minutos más y luego ya abrimos el turno de preguntas y respuestas, si les parece. ¿Sí? Vale. Bien, muy bien. Entonces, y como estoy en Suiza, aquí tenemos como un reloj en la cabeza, o sea que no me voy a retrasar. Soy muy consciente del tiempo y de la necesidad de aprovecharlo bien. Y tengo un reloj aquí delante, o sea que no hay problema. Ahora mismo estamos en plena negociación de lo que se llama la Agenda de Doha para el Desarrollo. También una pregunta recurrente que me hacen los periodistas es ¿por qué hay tantas dificultades? Bueno, al margen del problema del consenso que obliga a que todo el mundo esté de acuerdo o al menos que no presente objeciones, hay una serie de elementos en esta agenda, es muy abultada y ahí están. Está agricultura, están los productos industriales, los servicios, propiedad intelectual, en fin, todo eso. Ahora, precisamente, en la reunión del Consejo General del pasado lunes, el director general dijo, ha llegado el momento de volver a iniciar la negociación. En Bali, en Indonesia, en la conferencia del mes pasado, ahí se llegó a un acuerdo sobre facilitación de comercio porque es un tema que se sacó de esta agenda para intentar llegar a un acuerdo sin que esté el tema ligado o atado a todos los demás. Y ahora es el momento en el que se va a volver a negociar algo tan importante para todos los países como es la agricultura y también, sobre todo, el tema de los productos industriales y los servicios. Voy a hablar un poco de la conferencia de Bali, porque esa fue una conferencia importante. Después de mucho tiempo tuvimos un éxito, cosa que fue una novedad porque en los últimos años supongo que habían leído y quizá escrito, la OMC ha fracasado en su intento de llegar a una ronda negociada. Bueno, pues en este caso, quizá gracias a la energía que ha puesto en esta organización el nuevo director general, que es de Brasil, el señor Roberto Acevedo, que por cierto, mañana no, el lunes, sale de Ginebra para una visita oficial a Brasil, a Argentina y a Uruguay, o sea que le tendrán por ahí. Entonces, gracias a esta energía, yo creo, se llegó a un acuerdo de facilitación de comercio, que es el primer acuerdo multilateral de la OMC desde su fundación en 1995. Y es la primera revisión importante de los acuerdos del GATT, que es como decir la Biblia de la OMC, y que establece también una ampliación del concepto de que hay que ayudar más a los países en vías de desarrollo, estableciendo un trato especial para ellos. Luego se llegó también a un acuerdo sobre seguridad alimenticia, a instancias sobre todo de India, por el que habrá una moratoria para los programas de apoyo a la lucha contra el hambre, incluso si estos programas superan los compromisos adquiridos por los países a nivel multilateral en la OMC. Y luego se establecieron también nuevas flexibilidades para los países más pobres, cuya incidencia en el mundo del comercio es muy poca, pero que para ellos es muy importante que tengan reglas de origen más simples y que puedan acceder a mercados de una forma preferencial. ¿Por qué todo eso? Bueno, pues porque hay un fenómeno que hemos definido nosotros aquí como el aplanamiento de la Tierra y que significa que todos los países puedan participar cada vez más intensamente en esta cadena global de producción. Y ahí hay un ejemplo, por ejemplo, es el iPad de Apple, que pues sí, se produce en China, pero y que el coste de importarlo de China a Estados Unidos, por ejemplo, es de casi $300, pero de este valor solo el 5% es producido en China. Y el contenido electrónico procede de otros países, no solo asiáticos como Corea del Sur y Japón, sino también en Estados Unidos, y tiene otros muchos componentes que proceden de distintos países. Si todos estos componentes tienen que llegar hasta un país que es el que finalmente hace el asamblaje final de un producto, es bueno que cada vez haya menos dificultades para el comercio y que haya más transparencia en las aduanas
y que haya más posibilidad de que más países participen. Otro ejemplo del aplanamiento de la Tierra es el avión más grande, el avión comercial más grande del mundo, el Airbus 380, que está ensamblado en Toulouse, en Francia, pero que sus alerones están hechos en el Reino Unido y en España, la cabina del fuselaje está hecho en Alemania, los motores proceden de Estados Unidos y hay otros componentes de 1.500 suministradores de 27 países. Entonces, insisto, vamos a ver, ¿siguen ahí o no? Ah, sí, perdón. Entonces, es importante que todos los países estén interconectados de una forma que facilite el comercio. Bueno, vamos a ver, como falta poco tiempo, déjenme ver a ver qué es mejor. Bueno, voy a hablar un poco de las mejoras, qué mejoras se han establecido en estos trámites aduaneros, en la facilitación del comercio, para lograr esta mayor integración de los países en las cadenas globales de producción de bienes. Entonces, las mejoras son que haya más información para los exportadores e importadores, más transparencia, menos burocracia quiere decir también menos corrupción, que haya unas disciplinas muy concretas en materia de cargas y de sanciones y luego una serie de medidas más expeditivas para el despacho aduanero como son resoluciones anticipadas de cuestiones relacionadas con los aranceles, tramitación que se haga previa a la llegada para acelerar todo el proceso, el pago electrónico, que es una cosa bastante común ya, la actuación de operadores autorizados que gracias a tener ya un historial de cumplimiento con las normas aduaneras puedan tener un trato especial, una auditoría posterior al despacho de aduanas para que si son, por ejemplo, productos perecederos no mueran ahí en la aduana esperando que se solucione un problema de fiscalización o de registro, provisiones precisamente para mercancías perecederas, reglas sobre mercancías en tránsito, esto es importante, por ejemplo, he visto que hay participantes de Paraguay, es importante para países que no tienen acceso al mar y por lo tanto necesitan utilizar otros para el acceso a este comercio, y luego también provisiones para envíos urgentes y el fin de la obligatoriedad de agentes aduaneros, que este ha sido un problema que siempre ha preocupado bastante a Centroamérica y en general a América Latina, porque los agentes aduaneros están muy establecidos en esta región. A partir de ahora no será obligatorio que existan, pero los países que ya los tienen podrán seguir teniendo. Ya finalmente, aquí hay algunos beneficios estadísticas que se han hecho, pues hablan de los beneficios. Bueno, son cifras muy abultadas, pero son datos de la OCDE. Y sobre todo, lo más importante es que supone una reducción de los costes del comercio en un 10%. Esto es muy importante en economías avanzadas. Y entre un 13 y un 15% en economías en desarrollo. O sea que todo el mundo va a beneficiarse de esta facilitación del comercio. Y luego un aumento de la participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio mundial, porque estas empresas, dicen que uno de los problemas más importantes que tienen es precisamente el de la burocracia, y si se reduce toda esta burocracia podrán participar más porque tendrán posibilidad de gastar menos. Y eso es un tema recurrente también, mayores posibilidades de participar en las cadenas globales de producción. Bueno, y eso es todo. Yo creo que mejor que demos un poco de tiempo para la gente que quiera preguntar cosas. Aquí están mis datos por si de repente alguien quiere comunicarse con la OMC, y conmigo ya saben que pueden hacerlo en cualquier momento. Estoy siempre a su disposición para responder las cuestiones o las dudas que se planteen. Adelante, pues. Por cierto, he visto que aquí han ido escribiéndome cosas en el chat, pero no he tenido la ocasión de leerlo.
Entonces, bueno, pues si conviene que esté enterado de algo de lo que se ha escrito, me lo repiten y así no hay problema. Muy bien, muy bien. José, te quiero preguntar, eh, para el periodista es un poco complicado el tema de comercio internacional, porque así como tú has dado una descripción de lo que es la OMC, hay muchas letras en esta sopa de letras. Está también el Mercosur, está el mercado común centroamericano, están los países del ALBA, está la iniciativa del Pacífico. Eso para hablar solo de nuestra región en Latinoamérica, los países andinos. Entonces, ¿cuál es la preeminencia en esto? ¿Cuál es el tratado? ¿Cómo, mejor dicho, la OMC observa estos tratados regionales o a veces bilaterales, incluso que se crean y que están proliferando día a día? Bueno, es cierto que debido quizá a que las cosas aquí van muy lentas, hay muchos gobiernos que deciden establecer acuerdos regionales con sus vecinos o incluso gente de países mucho más lejanos. Ahí está el caso, por ejemplo, también de bueno, los que has mencionado tú, el NAFTA, ahora hay una negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Todo esto está propiciado precisamente por la lentitud de las negociaciones de aquí. Pero lo que nosotros decimos es que estos acuerdos son complementarios con los de la OMC, porque estos acuerdos siempre van más allá de lo que es la liberalización de la OMC. La OMC no es el único organismo de comercio internacional, pero sí el que engloba a más partes, a más países. El problema es que a veces se deja a la OMC los temas difíciles. Por ejemplo, la agricultura no suele formar parte de estos acuerdos regionales de comercio. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si no está Japón, si no está la Unión Europea que ayuda tanto, subvenciona tanto a sus agricultores, si no está Estados Unidos que también subvenciona la agricultura, no vamos a poder lograr un acuerdo entre Centroamérica y Estados Unidos o a otros niveles. Entonces, los grandes temas se dejan a la OMC para resolver. Los grandes conflictos se dejan a la OMC para resolver. Y lo que se hacen son acuerdos limitados. Les llaman a veces de libre comercio, pero es una libertad parcial. Y que no alcanzan todos los productos. Pero lo bueno es que son complementarios y que incluso en algunos países de África, qué bueno que haya esta integración porque esto ayuda a los países que están un poco al margen del sistema multilateral a participar en este sistema de una forma más activa. O sea que conviven los dos sistemas, el regional y el multilateral. Gracias, gracias, José. Tenemos entonces ahora la pregunta de Ana Antunes. Adelante, Ana. Ana, la pregunta de Ana Antunes. eh, Ana, ¿puedes escucharnos? ¿Puedes hacer tu pregunta? Bueno, aquí la tengo escrita. Me gustaría saber, señor Josep, qué logros consiguió la OMC en los últimos 5 años para reducir la pobreza en países en vías de desarrollo. Bueno, hay quizá un éxito, yo no diría que globalmente es equilibrado. Hay muchos países, por ejemplo, el ejemplo más claro es China. En China hay 400 millones de personas que han salido del nivel de pobreza. Yo creo que es un logro importante. Y eso se ha producido desde la entrada de China en la OMC. Ya sé que a veces se critica mucho a China porque invade el mundo de productos, pero bueno, lo que no podemos es criticar que China invada el mundo de productos y luego decir que el comercio no logra nada importante. Para China, 400 millones de personas tienen mejor calidad de vida, tienen manutención, tienen vestido. Eso creo que es un logro importante. Y eso ha producido también, que en muchos países, como por ejemplo Perú, hayan conseguido
aumentar su Producto Nacional Bruto, su desarrollo y, en definitiva, su riqueza gracias a la exportación de materias primas. En otros casos hemos visto que también, por ejemplo, es el caso de países asiáticos como Vietnam o Malasia. El caso de países que han exportado a China para reexportar sus productos a otras partes. El comercio mundial, en definitiva, ha crecido y si bien es cierto que a veces la distribución de la riqueza que crea no es equilibrada, sí que hay muchos casos en que se puede decir que el comercio ha contribuido a la lucha contra la pobreza y sigue haciéndolo. Y eso es la razón por la que los últimos países que han entrado en la OMC son precisamente países en vías de desarrollo porque ven oportunidades de una mayor participación en el comercio mundial que redunde en la creación de empleo y en la mejora del nivel de vida de la población, que es el objetivo de la OMC. Aquí nosotros no somos gente obsesa en el comercio, no, lo que somos es gente que trata de establecer una infraestructura para que los países prosperen y para que la riqueza pueda distribuirse. Pero esto debe ir acompañado a nivel interno de políticas adecuadas para que esta riqueza se distribuya. Hay que crear redes sociales y cuando un país crece económicamente tiene que establecer unos sistemas económicos y legales para que esta mayor riqueza llegue de una forma equilibrada a la población. Bien, tenemos una pregunta también de Daniel Camargo. Daniel, ¿puedes hablarnos? Daniel, ¿tú puedes hablarnos? Hola. Aló, te ¿Me oye? escuchamos. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, a Joseph darle las gracias por su tiempo y su presentación. Habla un Y poco más pregunta. alto, por favor, Daniel. ¿Escuchas, Josep? Sí, 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 escucho. Listo. Mi pregunta es de dos partes. Soy ciudadano colombiano. No sé la OMC qué papel pueda tener en un tratado de libre comercio entre dos países, específicamente Colombia y Estados Unidos. ¿Por qué hago la pregunta? Porque la agricultura en mi país se ha visto muy afectada por estos tratados de libre comercio que está haciendo el gobierno colombiano, porque traemos papa de Ecuador, por ejemplo, siendo nosotros productores de papa. Traemos pollo de Estados Unidos, teniendo nosotros nuestras granjas aviares acá. Entonces la OMC, ¿qué papel puede jugar cuando se presentan estos tratados que no favorecen en nada a la población del país? Bueno, como he dicho antes, nosotros no somos los árbitros de estos acuerdos regionales que se establecen precisamente al margen de la OMC. En el caso de Estados Unidos y Colombia, ha habido mucha polémica. ¿Por qué? Porque normalmente lo que pasa es que el, 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 el asociado más importante en un tratado de este tipo es un poco el que impone las condiciones. Y en el caso de Colombia se han impuesto una serie de condiciones que en la OMC no se impondrían, creo que incluso a nivel político y a nivel sindical. Y ahí se escogen qué productos van a formar parte de un tratado multilateral, o sea, perdón, de un tratado regional, se imponen una serie de condiciones. El tema agrícola es muy complicado, es muy difícil, es quizá el más difícil de la OMC. ¿Por qué? Pues porque incluye un comercio que es la base de la alimentación humana. No solo eso, sino que por una parte es una exportación vital para los países en vías de desarrollo y en países desarrollados suele estar en manos de lobbies políticos con una influencia muy importante en los gobiernos, y eso hace que eliminar subvenciones sea difícil. Pero bueno, ¿qué hace la OMC? Por primera vez, el tema agrícola se puso en la agenda de la OMC cuando acabó la ronda Uruguay a finales del siglo pasado. Por primera vez, un tema que es tan espinoso y tan complicado
está en la mesa de negociaciones de la OMC. Yo no digo que sean negociaciones fáciles, ni mucho menos, porque, tal como he dicho, cuando un gobierno concede subvenciones es muy difícil reducirlas. Pero también es cierto que países como Colombia, por ejemplo, y muchos otros, dijeron: señores de los países ricos, Unión Europea, Japón y Estados Unidos, si ustedes no incluyen el tema de la negociación agrícola en la agenda de la OMC, nosotros no vamos a negociar nada. No vamos a negociar artículos industriales porque esto no nos preocupa. Y por eso está en la negociación. Por eso ya hay un compromiso por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea de reducir drásticamente las subvenciones que tanto perjudican a los exportadores de los países en vías de desarrollo. Hasta un 70% de reducción en las exportaciones, de reducción de aranceles para productos tropicales de Centroamérica y de otras partes. Sí, de acuerdo, esto es una promesa por el momento. Es una promesa, es un compromiso que está ahí y que está a la espera de que se acabe la ronda hasta que todo el mundo vea que hay un equilibrio en cuanto a ganancias. En el caso del banano, por ejemplo, Colombia es uno de los países que llevó a la Unión Europea al órgano de solución de diferencias porque el comercio estaba desequilibrado en contra de los exportadores, en contra de Ecuador, en contra de Colombia, en contra de Costa Rica, y durante muchos años la actuación de estos países exportadores fue decir: Unión Europea, como no nos arregles este problema, no nos pidas ninguna otra cosa. ¿Y qué pasó al final? Pues que gracias a la presión de Colombia y otros muchos países, el tema se ha solucionado. Al menos tenemos un tema solucionado. Claro que hay muchísimos más, el de la papa y no sé cuál más. Pero poco a poco, yo creo que gracias a que aquí se reúnen todos y todos exponen sus necesidades y sus problemas fundamentales, poco a poco se van arreglando estas cosas. Muy poco a poco, estoy de acuerdo. Pero el caso que he citado es un caso muy claro de la presión que han hecho los países exportadores de frutos para que se solucionen distorsiones injustas en el comercio internacional. Muy bien, Josep, tenemos varias preguntas más. Voy a darle preferencia a la de Andrés Boza, porque creo que nos conviene, es para un beneficio común. Él pregunta si la OMC tiene una sala de prensa y si existe la posibilidad de suscribirse a un servicio de noticias. Además, me gustaría saber si hay reportes anuales sobre comercio regional. Yo veo que en tu pantalla está la dirección web de la OMC y también hay un servicio de alerta de noticias. Recuerdo, sin embargo, que antes tú me habías comentado de que hay un sitio para periodistas de la OMC en donde se pueden recoger, donde se puede tomar información. ¿Por qué no lo compartes con nosotros en el chat? De esa manera respondemos la pregunta de Andrés, creo, sobre la sala de la OMC. O sea, maneras. Yo soy portavoz en español, bueno, hablo más inglés que español aquí en Ginebra, pero bueno, soy portavoz para medios españoles y sigo una serie de negociaciones y mi obligación es responder preguntas de los periodistas, darles información y participar en estos chats. O sea, para mí eso es perfectamente, es mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿en qué forma nuestra división de información hace su trabajo? Por una parte, hay, como he puesto aquí en la pantalla, un servicio de alerta de noticias en el que cualquier persona puede suscribirse y eso lo encontrarán en la página web donde pone servicio de alerta de noticias. Ahí se suscribe usted y cada noche, pues si hay algo que informar, pero normalmente cada noche, hora de Ginebra, que es dentro de 2 horas, se da por correo electrónico lo último de la OMC, la última noticia de la OMC. El lunes, por ejemplo, va a haber una resolución que ya hay mucha gente que está esperando, que es un conflicto entre China y Europa sobre el comercio de tierras raras, que son las que se utilizan para productos de nueva tecnología. Entonces, ahí habrá un mensaje que se enviará a todos los que estén suscritos a estas alertas y se les dirá: se publica el informe en el que se soluciona este conflicto.
Luego hay en la página web de la OMC, donde pone, ahora no me acuerdo cómo es, pero arriba a mano derecha hay una página que dice la OMC y el público o algo así. Entonces, ahí hay una página concreta para periodistas que llamamos sala de prensa, a la que se puede acceder poniendo como utilizador la palabra intrat, toda una palabra, y luego como salva contraseña, intrat también. Ahí se entra, y esto es exclusivo para periodistas. ¿Qué hay ahí? Bueno, pues por ejemplo, este informe del que estoy hablando, que será público el lunes. O sea, que el periodista que diga, este tema me interesa, puede ya empezar a trabajar sobre este documento, que será muy, muy voluminoso, pero no puede utilizarlo hasta el lunes cuando sea público. Entonces, los documentos están bajo embargo. También están los documentos del análisis de las políticas comerciales de los distintos países. Por ejemplo, hace poco hubo, creo que fue el de Colombia. Entonces, ahí hay un informe de la Secretaría sobre el comercio de Colombia, hay un informe del gobierno y eso es un ejercicio de transparencia que se pone en la página web para que todo el mundo sepa cuáles son las medidas que ha tomado el país que afecten a los demás. Y luego tenemos los medios sociales en los que se difunde la información. Tenemos Facebook, tenemos tweets del director general, por ejemplo. Y otra cosa es contactar directamente conmigo. Yo les puedo dar ahora mismo el teléfono que tengo, que es el prefijo internacional, luego Suiza 41 22, que es Ginebra, 739-5681, me llaman y yo les puedo aclarar cualquier duda. Mi correo electrónico, yo esta mañana, como digo, recibí en realidad anoche, pero lo he visto esta mañana, mensajes de Panamá pidiéndome información sobre el conflicto con Venezuela. Yo los he contestado esta mañana a primera hora. Y además los he contestado con la información que sabía y he dicho, voy a preguntar a la persona interesada para que me dé más información y luego volveré a tener contacto con el periodista. Uno era de La Estrella de Panamá y otro era de la prensa. Y en el caso de Venezuela era de una página web, no me acuerdo cuál era. Entonces, estas son las formas en las que la prensa puede ponerse en contacto conmigo y tener la información a su alcance. Y luego también hay en la página web una cantidad de información tremenda sobre informes anuales de comercio, informes de países concretos. Es cuestión de buscar un poco a veces. José, Entonces vamos veo, a no sé continuar si con... ustedes tienen acceso, mi correo electrónico lo veo que está en pantalla. Sí. Entonces tomen nota y yo con mucho gusto contesto en lo que pueda a sus dudas. Muy bien, José, hay más preguntas. Gloria Reza pregunta, ¿de qué manera interviene la OMC contra la piratería? Los empresarios en México se quejan de que China viene por productos que se fabrican aquí y después le hacen una pequeña modificación y lo comienzan a vender. Esa es la pregunta de Gloria Reza. Bueno, nosotros no actuamos de oficio cuando hay conflictos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros leemos la prensa, vemos la televisión, oímos comentarios, oímos quejas. A mí me llama mucha gente a veces preguntando cosas, pero nosotros no actuamos a menos que sea un gobierno el que haga la denuncia. En este caso, si hay una denuncia, si hay una actividad, una conducta ilegal por parte de un país, vamos a poner que sea China, debería ser México el que denuncie a China en la OMC, porque China tiene unas obligaciones que cumplir desde muchos aspectos y uno de ellos es la propiedad intelectual. Ahora bien, si eso es un problema de que hay unas empresas chinas que están establecidas en México y que se dedican a la piratería en connivencia con otras empresas mexicanas o quien sea, eso ya la OMC no puede intervenir. La OMC no interviene en cuestiones delictivas internas de un país. Para eso está la autoridad de México
o la autoridad de cualquier otro país que sea víctima de estas situaciones. Si es un tema que afecta al comercio internacional, entonces sí que puede traerse aquí a la OMC. Pero si es un tema de contrabando o un caso delictivo como este, ahí no podemos entrar nosotros. Ok, muy bien, José. Ahora un Nelson del Castillo pregunta, más bien comenta que la sensación es que en la OMC siempre prevalecen en las disputas los países más fuertes, los países económicamente más fuertes. ¿Es correcta esta percepción? Bueno, es totalmente falsa. Es totalmente falsa. Yo podría dar muchos ejemplos. Uno de ellos, o sea, el primer caso que ha habido en la OMC, el primer caso que hubo en la historia de la OMC fue de Venezuela contra Estados Unidos por un caso de exportación de petróleo. ¿Quién lo ganó? Venezuela. Un caso de textiles de Costa Rica contra Estados Unidos por medidas discriminatorias impuestas por las autoridades de Washington. ¿Quién lo ganó? Costa Rica. El tema del banano, que era de países de exportadores latinoamericanos y caribeños contra la Unión Europea, ¿quién lo ganó? Lo perdió la Unión Europea. Hace poco, una isla tan pequeña como Antigua y Barbuda tuvo un conflicto con Estados Unidos por una cuestión de servicios y ganó Antigua y Barbuda. O sea, yo creo que no es cierto que los países grandes, poderosos, sean los que ganen casos aquí en la OMC. Y las estadísticas lo muestran claramente. Sí es cierto que hay muchas más denuncias contra la Unión Europea y contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son países que son los que más comercian. Pero el sistema de solución de diferencias es imparcial y nunca ha sido acusado ni de corrupción ni de favoritismo. Y eso lo digo con orgullo, porque podemos ir por el mundo con la cabeza alta diciendo en la OMC las cosas se arreglan de una forma equitativa. No solamente eso, para evitar que se diga, porque claro, ir a un tribunal internacional cuesta dinero, para evitar que se diga que solo pueden ir los países ricos, hay un sistema, hay un mecanismo en Ginebra eh, financiado por otros países, sobre todo incluso países nórdicos, europeos, la Unión Europea, Estados Unidos no, pero otros sí, que financian este organismo que ayuda a los países pobres a presentar casos ante la OMC, para que no se pueda decir que esto está en manos de los que tienen dinero. La participación en el sistema, en el sistema de solución de diferencias es cada vez más activa por parte de los países en desarrollo. Brasil hace poco ganó un conflicto a Estados Unidos por el tema del algodón. Y ahora ha habido una denuncia de Argentina contra Estados Unidos por la exportación, la exportación de limones a Estados Unidos. Y Estados Unidos hasta ahora tenía restricciones a este tipo de importaciones. Pues la denuncia en sí se está tramitando y aún no hay una solución. Pero el hecho de que Argentina haya presentado esta denuncia, ¿qué ha hecho? Que Estados Unidos esté ya cambiando su legislación y dando más entrada a los limones argentinos. Acabo de leer en la prensa esta mañana que el tema se puede solucionar porque Estados Unidos está cambiando la legislación. Y la está cambiando, ¿por qué? Por la presión de Argentina, no porque de repente hayan dicho, venga, que traigan limones. No. Hay un poder claro de los países en vías de desarrollo, que es de que tienen la posibilidad de defender sus derechos como cualquier otro. Y las estadísticas están ahí. O sea que yo, en este caso, sí que puedo asegurar claramente que la premisa en la que se ha formulado la pregunta no es cierta. Muy bien, José. Daniel Camargo te quiere pedir una precisión. Creo que tú mencionaste una palabra que se usa como usuario y contraseña para el sitio de periodistas de la OMC. ¿La puedes repetir? Intrad es INTRAD. Intrad.
Intrat, Entonces, sí. a ver, y esa es el password. Ese es el Bueno, password. es el usuario y la contraseña, o sea, el password, las dos cosas. Es las dos cosas. Ok. Intrat. Yo es que sí, lo tengo ya fijado así, yo creo que es Intrat, sí, sí, Intrat. Y si hay algún problema, bueno, mándenme un mensaje, pero no, es Intrat, exacto. Tanto como usuario como contraseña. Y eso es para entrar en la sala de prensa, digamos. Veo que hay personas que todavía no tienen tu email, tu correo electrónico. Está ahí en pantalla. Lo pueden ver Sí. debajo de él, de la imagen de Josep, josep.bosch@wto.org. Nos Cuidado acercamos. Cuidado con mi nombre de pila, que no tiene H, y eso a veces incluso cuando se usan programas informáticos, la H se pone automáticamente, o sea que es acabado con P, luego hay un punto, y también tengo a veces problemas con el apellido, incluso en España, es Bosch. Es un nombre catalán, porque yo soy catalán, entonces ya sé que no es muy común en España, pero bueno, es el que tengo. Y bueno, y es el que uso. Sí, te queríamos, ya estamos cerca de finalizar la sesión, pero quería preguntarte si puedes refrescar un poco, que me llamó la atención, el tema de Venezuela y Panamá. Eh, ¿puedes ahondar un poquito más en eso, José? Sí, efectivamente. A mí, por ejemplo, la pregunta que me han hecho es ¿en qué está esta denuncia? ¿Cómo se ha tramitado? ¿Qué va a hacer la OMC y cuáles van a ser los próximos pasos? Desconozco exactamente los problemas que hay entre Panamá y Venezuela. Lo que sí sé es que Venezuela dijo que por una serie de razones, quizá políticas, no sé exactamente, eso habría que ver, por las razones del gobierno venezolano, Venezuela dijo que iba a romper relaciones diplomáticas, económicas y comerciales con Panamá. Eso quiere decir que, pues, quizá exportaciones panameñas a Venezuela, pues, serían tratadas con discriminación o serían obstaculizadas, eso ya no sé. Entonces, lo que hizo Panamá en la última reunión del Consejo General fue, al final de la reunión, poner en la agenda su preocupación. Entonces hubo una declaración del embajador de Panamá que dijo que su gobierno estaba muy preocupado por esta actitud de Venezuela y el tipo de medidas que Venezuela pudiera establecer que afectaran a las exportaciones de Panamá y al intercambio comercial entre los dos países. Fue una declaración de una página, 3 o 4 párrafos, y se abrió un turno de preguntas, ¿no? Venezuela quiso intervenir y Venezuela dijo, bueno, eso no es un tema que haya que discutir aquí, si es un tema político, mejor discutirlo de forma bilateral, pero bueno, ya que Panamá lo presenta, yo lo que quiero, dijo el embajador de Venezuela, lo que quiero garantizar es que Venezuela va a cumplir sus compromisos internacionales. Entonces, el Consejo General, que es la Asamblea General de la OMC, lo que hace en un caso así es tomar nota de las declaraciones, de la inquietud expresada por Panamá y de la respuesta de Venezuela, y ahí acaba el tema. ¿Cuáles son las opciones? Como he dicho antes, la OMC no actúa de oficio, no vamos a nosotros a ver qué problema hay, pero si Panamá considera que es un tema que merece ser llevado al órgano de solución de diferencias, no porque tenga un contenido político, sino porque tiene un componente comercial, lo que dije antes, trato de Venezuela a Panamá como nación más favorecida y trato nacional a los productos exportados de Panamá a Venezuela, si no se cumplen estas dos condiciones básicas del comercio internacional, entonces Panamá puede presentar un contencioso contra Venezuela que obligaría a la formación de un grupo independiente de expertos que al cabo de 6 meses establecería un
un dictamen y diría, haría unas recomendaciones. Ese es como está por ahora el tema. No hay esta reclamación oficial de momento. Esperemos que se solucione el caso a nivel bilateral, porque este no es un foro para debatir temas políticos y conflictos de este tipo. Es un foro para debatir y solucionar problemas comerciales. Bien, José, una última pregunta. Mencionaste la visita del director general de la OMC a Sudamérica pronto. ¿Puedes repetir, por favor? Y ahondar si es posible. Bueno, yo no tengo ahora mismo el programa, vamos a difundirlo, porque otra cosa también que los periodistas que están en esta audiencia lo que pueden hacer es enviarme a mí un correo electrónico pidiendo estar en mi base de datos, y entonces lo que yo hago es enviar también la agenda, todas las semanas envío la agenda de la OMC. Eso lo voy a hacer, bueno, esta mañana lo he enviado, pero el lunes tendré el programa mucho más fijo de la visita del director general a América Latina y entonces podré dar más información. Lo que por ahora lo que sé es que él va a Brasil a entrevistarse con la presidenta de Brasil, luego se va a Argentina y se entrevista también con la presidenta y con empresarios del sector industrial. Va a recoger, por cierto, un premio también que le da el diario Globo en Río de Janeiro y luego, finalmente, pues estará en Uruguay, donde también se entrevistará con el presidente Mújica y se entrevistará con, no tengo exactamente con quién, pero sé que tiene una entrevista con empresarios y gente que participa en el comercio internacional, y luego me pidieron también datos de periodistas uruguayos porque creo que va a organizar una rueda de prensa o va a dar una serie de entrevistas en Uruguay. Y es una visita corta, muy corta en realidad. Creo que son 4 o 5 días, pero bueno, estos son el tipo de visitas que hacen los directores generales aquí. No les gusta abandonar la cocina de Ginebra, como decía antes siempre el anterior director general, porque aquí se cuecen cosas y ellos tienen que estar. Normalmente, cuando el director general va a América Latina, yo suelo acompañarle para organizar entrevistas y ruedas de prensa y actividades públicas. En este caso ha ido una compañera mía que es brasileña y que, bueno, ya que el director general es también brasileño y va a pasar por Brasil, pues ha ido ella en lugar de yo. Muy bien, terminamos. Primero quisiera abordar un comentario de Hilda González de la Nación de Costa Rica. Hilda pregunta cómo hace ella para ser informada directamente de estas actividades que tenemos en el Centro Digital, porque a ella el link para esta conferencia le fue transmitido por una colega. Yo le suplico a Hilda, así como a todas las personas que están escuchándonos, que nos ayuden a promover el Centro Digital, así como pasaron a Hilda ese link. Ustedes también pueden contribuir con otras personas, pueden pasarlo a otras personas, a otros colegas. A Hilda le pedimos que anote por favor su correo electrónico nada más en el chat para poderlo incorporar a nuestra base de datos que usamos para estas convocatorias, para este tipo de actividades. No sé si Alfonso quiere compartir la pantalla por un asunto técnico, pero de todas maneras le agradecemos a Josep en sobremanera la tan interesante charla. Tenemos en el Centro Digital una discusión. A veces nuestras charlas pueden ser informativas, otras pueden ser formativas. Esta resultó ser formativa, creo yo, pero también el propósito detrás es que ustedes usen este instrumento, estos canales de la Organización Mundial de Comercio para enriquecer sus coberturas sobre temas económicos y sobre temas comerciales. Esperamos que lo hayamos logrado y los esperamos pronto otra vez por acá. No sé si Josep se quiere despedir. Bueno, sencillamente decir que ha sido un placer para mí participar en esta conferencia. Ya sabes, Horacio, que estoy siempre dispuesto a colaborar con ustedes para dar a conocer más la OMC y para ayudar a los periodistas. Yo he sido periodista
prácticamente toda mi vida y sigo siéndolo de corazón, o sea que entiendo las necesidades de los profesionales de la información y aquí estoy para ayudarles y quedo a su servicio para cualquier duda o cualquier información que necesiten de la OMC. Muy bien, muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana.